Hola, ¿qué tal? En este día vamos a hablar sobre cómo convertir gramos, moles, átomos y así sucesivamente. Para esto tenemos que tomar en cuenta que una mol representa una cantidad muy grande de unidades. Su valor es de aproximadamente 6,022 por 10 elevado a la 23. Para entender mejor este tema, vamos con un ejemplo. En este ejemplo nos dice encontrar la cantidad de átomos en 3,75 moles de carbono. Para esto lo primero que vamos a hacer son sacar los datos. Nos dice que tenemos 3,75 moles de carbono. Ese va a ser nuestro primer dato. Lo que nos pide en este ejercicio es calcular la cantidad de átomos presentes en este dato que nos dieron. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar el factor de conversión. Vamos a empezar escribiendo lo que tenemos, que son 3,75 moles de carbono. Bueno, entonces lo que vamos a eliminar siempre va a ir abajo. Una mol de carbono equivale al número de Avogadro. Entonces, una mol de carbono equivale a 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos de carbono. Lo que vamos a hacer son eliminar las unidades. Entonces, mol con mol se cancela. Vamos a utilizar nuestra calculadora. 3,75 por 6,023 por 10 elevada a la 23 nos da un total de 2,26 por 10 elevada a la 24. Entonces, 3,75 por 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono nos dio un total de 2,26 por 10 a la 24 átomos de carbono. Bueno, en este ejercicio calculamos de moles a átomos. Bueno, vamos con otro ejemplo. En este ejemplo nos dice calculemos cuánto equivale 2,5 por 10 a la 24 átomos de oxígeno en moles. Vamos a sacar nuestros datos. Dice que tenemos 2,5 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Ese sería nuestro primer dato. Entonces nos dice, ¿cuántas moles de oxígeno hay? ¿Cuántas moles de oxígeno hay? Listo. Esto igual vamos a utilizar el factor de conversión. Entonces, escribimos nuestro primer dato, que era 2,5 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno. Entonces, en este caso, una mol de oxígeno equivale a 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos de oxígeno. Lo que vamos a eliminar va abajo. Entonces, átomos de oxígeno con átomos de oxígeno se eliminan. Vamos a utilizar nuestra calculadora. 2,5 por 10 elevado a la 24. Sabemos que todo un número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo resultado. Entonces vamos a dividir directamente. 6,023 por 10 a la 23 nos dio un total de 4,15 moles de oxígeno. Bueno, en este caso transformamos de átomos a moles. Vamos con un último ejemplo. En este ejemplo nos dice convertir 24 gramos de dióxido de carbono a moles. Bueno, vamos a sacar nuestro dato principal, que es el dióxido de carbono. Lo primero que vamos a utilizar es la masa molecular. Para calcular la masa molecular, tenemos que separar nuestros compuestos. Entonces, el carbono y el oxígeno.
Bueno, ahí ya tenemos separados nuestros compuestos. Vamos primero a empezar con el carbono. A ver, vamos a mirar cuántos carbonos tenemos. Nos dice que tenemos un carbono. Entonces vamos a multiplicar 1 por el número atómico del carbono. Para esto vamos a utilizar nuestra tabla periódica. Nos dice que vale aproximadamente 12,01. Esto es igual a 12,01 gramos sobre mol. El carbono es igual a ¿cuántos carbonos tenemos? Tenemos un carbono por el número atómico del carbono, que vale aproximadamente 12,01 gramos. Esto nos da un total de 12,01 gramos sobre mol. Vamos con el oxígeno. El oxígeno nos dice que vamos a multiplicarlo por 2. Entonces, 2 por el número atómico del oxígeno, que es de aproximadamente 16 gramos, igual, esto nos da un total de 32 gramos sobre mol. Oxígeno es igual ¿a cuántos oxígenos tenemos? 2 oxígenos por el número atómico del oxígeno, que son 16 gramos. Esto nos da un total de 32 gramos sobre mol. Vamos a sumar cada una de estas masas que nos dio. Entonces, 12,01 más 32 gramos nos da un total de 44,01 gramos sobre mol. Como podemos ver, al sumar nuestras masas, nos dio un total de 44,01 gramos sobre mol. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Nos dice que tenemos 24 gramos de dióxido de carbono. Una mol de dióxido de carbono equivale a lo que sacamos anteriormente, que son 44,01 gramos mol. 44,01 gramos de dióxido de carbono. Vamos a eliminar las unidades que tenemos. Entonces, gramos de dióxido de carbono se eliminan, gramos de dióxido de carbono se eliminan. Bueno, vamos a utilizar nuestra calculadora. 24. Sabemos que todo número multiplicado por 1 va a ser el mismo número. Entonces vamos a dividirle directamente. 44,01. Esto nos da un total de 0,55 moles de dióxido de carbono. Entonces 24 dividido para 44,01 gramos de dióxido de carbono nos dio un total de 0,55 moles de dióxido de carbono. En este caso convertimos de gramos a moles. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.